nombre de Jesús, háblanos tú, Señor, que no sea nuestra carne, que no sea, Señor, nuestras almas, papito precioso, que no sea, Señor bendito, solo de boca, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame, Señor bendito, en esta casa, Señor, tanto como, Señor, nos han delegado, papito precioso, de trasladar tu palabra, Señor, que venga la unción quíntuple, papito, apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral, Señor, y auxíliame, papito, por favor, Padre, te ruego, papito, que tu Espíritu Santo hable, Señor, hoy, Señor, que no sea yo, papito, por favor, en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos hoy, te damos muchas gracias, papá, en el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Hermano, pues caguatic, pues bueno, ya no algo tas cuenta de caguatic, ya tas jun, pues la kili hay las vayelik, siervo de ta Biblia, machalas. A Tecahuatiki tan precioso y tan glorioso atesvile y mukol yotan las sac ate vaya el winiketik y también vaya el ansetik ta Biblia y a Tecahuatiki mero ya nabina carvay vaya el Joel yasak pantia ya yila te kahualtika ate yotan ate winike o ate tut keremetike ate vayelik bueno vaya el siervo etik. Entonces la yila ate David junta ya ta Biblia la yila te David y ate David bat hay ta campo y apacentar su rebaño y los papás. Vaya y la will van y la will ate chiquetique y la will hay hueles de hay van y la will hay ta peligro porque la yalta ate David yo maté a osos y a leones entonces hay ta peligro ate chiquetique entonces regularmente ate cajuale ya yil ate yo tane ate keremetique y ya ata Biblia ate José Banti la sácate José, hijo amado, la yalta David, hijo amado, pero obedientemente, la yalve te papa Jacob, y la will a banquile, chaval noticia, chaval azuelik, y vas la te José, pero pues algo canaish que ate José, la shonik. Kan las milotik pero malas mil ya banquile malas chonik talaj vaya el Israel neemitas chi y la Israel ta snahate faraón y pues ya canaish bin las pasate ate José entonces la te cajualtique la yal la yil ate tas yotane la yil ate winike la yil bitil hay proceso yuun y aquí tic vaya tic bit match ayan la saca te yotan de cajuatique entonces june que atellane Salomón y aquí tic vin las pasas de Salomón y si te me capaz acompañar ta Biblia primera de Crónicas 22:5 y aquí tic vin ya ate David nichan ate Salomón 22:5 y dijo David mi hijo chi ate David entonces hay un proceso viste la espacio de proceso de ate winica ate David la hicha mismo ate ya nichane y y dijo David mi hijo Salomón es joven y sin experiencia y la casa que ha de edificarse al Señor será de gran magnificencia y de renombre de gloria por todas las tierras. Por tanto, haré preparativos para ella. Y David hizo grandes preparativos antes de su muerte. Entonces, aquí vino las calvillas, David y José y Bayelik, siervo de la Biblia, la sac de cajuatic, pero
la sacla conforme al corazón de una tecajo al tique. Y ate siervo tique, ate David, José, llámese Samuel, Pisil, hay esta Biblia, hay un proceso primero. Ate David, ya las papá y la Wilman y la vuelta de tu chique y pas a apacentar. Bueno, y las chun de cope, batla. Primero, obedeció la palabra y se fue a apacentar su rebaño de su padre. Y entonces, entonces hay un tiempo de tal un siervo en Cajualtí que le las pas ungir. Bueno, Tillane, José, obediente, hijo obediente y hijo amado, viti la yal estás junto Cajualtí. Entonces, tal ate David la yal, entonces la sacla ate Cajualtí la layil, ate Jotan, ate Salomón, y la yal te David, mi hijo, y la yal, mi hijo es joven, sin experiencia. Claramente la yal, el abuel, Cajualtic, ate cada nichane, may astuk, viun katsaco, piun. Entonces, pero la yal de David es joven, may experiencia yun. Y entonces sistema ta terrenale, sistema kashva, ta ante atel, ta particular o te gobierno. Precisamente que es un currículum. Ate currículum ya vines tú ya un banta hay aguatel, bante último aguatel, banti vin experiencia hay algún. Regularmente allá ate gerente o ate machas pas recursos humanos y allá viene aguatel, viene canas pasel. Pero la yali David no tiene experiencia, es joven. Señor, mira a mi hijo, no sabe hacer nada, más nada, más miras nada, pero te cajo a ti que, no sabe. Comenzaré a trabajar con él. Y la ya, Primera de Reyes, Primera de Reyes 3:9. Paso a acompañar, hermanos. Gloria a Dios. 3:9. Primera de Reyes 3:9. Entonces, y aquí el que vino allá ate siervo Salomón. Y aquí el que viene allá. Aquí está primero, 3:1-9. Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón, la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar a su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo sacrificaba de los lugares altos, para que aquellos días aún no se había edificado la casa al nombre del Señor. Y título de allá la sabiduría de Salomón. 3. Salomón amaba al Señor, andaba a los estatutos de su padre David, aunque edificaba y quemaba incienso en lugares altos. El rey fue Gabaón a edificar allí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre su altar, y a Gabaón el Señor se apareció a Salomón en la noche. Y Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Pero y la yale de David es joven y bien sin experiencia. Entonces a veces, pero hasta Salomón y descendencia de David era obediente. Lo primero hasta ya saque cajo al tique, obediencia. Y punto número 1, obediencia. Hasta Salomón Señor, ahí mira, no sé nada también, no tengo experiencia. Pero hasta cajo hasta un sueño.
Y en Gabaón el Señor apareció a que era las Shh, Salomón, shh, despierta. Algo similar. Y acá tu salsa te taco no me descajo a ti qué. Shh, pídeme lo que quieras, Salomón. Que yo te dé. Y entonces Salomón dijo: tú has usado tu gran misericordia con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él una gran misericordia, que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Y ahora el Señor Dios mío, has hecho tu siervo rey en lugar de mi padre. Y la obediencia, a Tecajualé, la yal, serás rey, pero obediente. Aún mi padre, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Jate rey, es más, ni saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabe ni entrar ni salir. Sí, no sabía ni saludar, me imagino. Más nada, ya es un saludo. Papá, buenos días, mamá, buenos días, Canguel, ya, Colagual, bueno, Juslán, bueno, Colagual. Ni gracias daba, me imagino yo, porque dice no sabía ni entrar ni salir, más nada. Ahora dice: tu siervo está en medio de tu pueblo, tal al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Vaya, lájate, este pueblo de Cajualtiqué. Ahora la yal, jate Salomón, la yal, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz a este pueblo tuyo tan grande? Salomón, joven, que no tenía ni experiencia. Y Hichotik, hermano, perdón, pero Hichotik, a veces ni saludamos, pasamos. Y está el mayor. Buenos días. Pues que realmente Hichotik, a veces ni saludamos, el hermano está en la puerta. Hermano, buenos días, Dios le bendiga. Hermanos, qué bendición verlo. Pero pues somos jóvenes, tenemos una juventud todavía. Amén. Somos jóvenes, amén, sin experiencia, que el Señor nos está preparando todavía para una experiencia. Primero, comienza a trabajar con su pueblo, comienza a trabajar con nosotros. Primero ya te lee. Primero para servir primeramente a su pueblo. Pueblo es servidor, aunque allá tu servicio. Vine a servicio a Gún, ahí va él. Bueno, más cosas de tema. Entonces, hasta tema yune, entonces la ya te cajuale, y fue del agrado a los ojos del Señor de que Salomón pidiera esto. Muy bien, Salomón, has pedido no riqueza, no has pedido ni que te suban más, no, que has pedido algo que es precioso. Has pedido que mis ojos
fueron gratos delante de ti, ahora sí te dará, pero sin experiencia. Entonces, hate tema, hate yunat, delante de él. Entonces, tema el hombre perfecto. El hombre perfecto es tema las cosas y hay todas las tzac y un ate papatique ate apóstol Sergio mala bien las tzac así Nayal el hombre perfecto hombre perfecto, Dios mío, hay one cero kun no hay perfección con hay Dios. Primeramente, joven, ya rebelde, hermano. Pero cajo a ti que ya y la will, aunque seas rebelde, te voy a usar. Aunque seas así, te voy a usar. Bien tremendo. Ese hermano Juan es bien tremendo, sí. Es bien tremendo. Es que y la will, hermano. Hanas cajo a ti que es nada. Majo no. Entonces, y la carta de Nache pide el Señor, papito lindo, ayúdame que tu Espíritu Santo hable y a Calvin y a Cal, pero primeramente te cago al tío. Entonces, hay una buena noticia. Hay una noticia ya chill y preciosa, noticia Hate cago al tique, la yicat. ¿Le llega a leer? Dios te llamó para perfeccionarte. Amén. Ofrezcámosle fuertes palmas al Rey porque veo que están ahí. Aleluya. Sí. Dios te llamó. No fue el hombre. Lo usó, sí. Que lo usó el Señor a un Moisés allá afuera, te predicó la palabra, le dijo, mira, fíjate esto. Pero el que te llamó, dice en la Biblia, que desde el vientre de tu madre, ya estabas preparado. El Señor te llamó. Eso no hay vuelta para atrás. Yo no puedo cambiarte, pero la palabra del Señor sí. Amén. ¿Cómo que trabaja primero con nosotros? Y veamos cómo el Señor trabaja con nosotros primeramente. Yo le decía ayer a los las Calvin gojeyate atletic ta servicio y un danza la Calvin y la will desde temprana edad hagan 7 años cuna la atel 7 años cómo podemos honrar a nuestro padre. Hijo, de muchas maneras la calve. Entonces, y la will 7 años hay una saliendo de lo que está escuela de primaria con la no te bolear zapato, la no pisa te bolear zapato. Hay una primera profesión bolero hay una, entonces ta salida a tu lugar con él y puro restaurante hay chévere restaurante allá no tiene pues Mayoquish Rinconesville pero te hay una las pasas bolear zapato viste las no cumplimos la llave y la huile que ya no te capaz bolear zapato le cae y vas a ganar bueno entonces la llaman de primo consi ya capaz bolear ta salida primero puro taxista bueno y la saca tu cita Dios bájate tu cajita pero hay una chica hermano chica y la yálate taxista es tu primera vez sí se te nota sí por tu inexperiencia no eres experto. ¿Por qué? Le dije, estás sudando mucho y santo Dios, manache,
¿Qué tal que ya cosbe ya pinturas y que ya cosbe tzaj? Dios mío, ya voluntad. Entonces, Mao y la abuela che, cagos primero. Y entonces, a taxista, pero, a ti yo tan taxista de la y albón y la abuela. Primero cagos, capaz, esponjitas, che. Capaz, cagos de y tu jabón, chapón, cagos, capaz limpiar. Bueno, ya. Entonces, hasta segundo es, che, ya que lo limpiaste, cagos, tu franelas, che, capaz, limpiar pisil. Ah, bueno, cacus pisis. Bueno. Tercero, sí, cagos ve, te crema te crema, último grasa y último capaz cagos ve, tu trapito y callar, sí, le callaví, pero entonces lo que se te miedo de cune, hijo pero tulan y una paz conseguir, y una quicho mamá, Al último, las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y la mamá, la Aishi, 50 pesos. Pero gloria a Dios. Vaya el taquín, la calva en Guajaya, vaya el taquín, 50 pesos, vaya el, azúcar, 3, 4 pesos, name, name. Entonces, 50 pesos, y la abuela, vas a honrar. Inexperiencia, pero ahí está, ganará. Entonces, entonces ya el mamá y la abuela, papito, sí. Ahorita está la tish, y va a gachón tamale. No es que vaya a descansar, ma. Talon nada. Preparado ella, te pise, bote, y chichito, bote, cubeta y un tamale, 50 tamales, peso, vámonos a vender tamales. 50 tamales a peso, un tamal en Namia. Ahorita, Dios mío, caro. Peso, hermano. Entonces, pero en experiencia, a te cajo al tique ya y la will, te voy a traer. Te voy a traer, te voy a llamar, te voy a usar. Y cajo al tique ya ahorita. Hermanos, el Señor los quiere usar. Amén. Entonces, y aquí el tic, cómo Dios trabaja primero con nosotros y por qué trabaja. ¿Por qué ya saca a te cago al tic primero ya saca a gotane y después ya te tea. Que el dicta Colosenses 1:28. Colosenses 1:28, ahí. A él, y sí llegar, a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres que con toda sabiduría a fin de poder presentar todo hombre perfecto a Cristo. Entonces, ¿por qué vino un día te cajo al tique? Porque Pajel Chávez, Pajel o más que bien fecha y Albat y la Will, después presentar con Ans o con Winnick y Cagualbe y la Will, hay un Dios y Mukul Yotan. Hay un Yuel, hay un vaya enfermedad a persona, a vecino o más que más hay alguna y la Will, hay un Dios capaz de predicar que es bien de cajo al tique. Y la will hay un Dios y mukul yo tan y vaya el yuel y aspasbat sanar. Entonces, a te cago al día, primero después ya el primero cotic, entonces yo pastra a desvile y una te muk de cago al tique, calve tique, muk de yuele, muk a te yo tan de cago al tique es inmenso en amor. No es malo. Nuestro papá no es malo. Es precioso, es bueno, misericordioso. Es inmenso en amor. Que aunque tú no lo veas,
Dios trabaja en lo secreto. Acompáñenme también en 2 de Timoteo 3 al 16. 2 de Timoteo 3 al 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y la Biblia ya la de acá, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprende, para corregir, para instruir en justicia, a fin, y la Biblia ya, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pero primeramente, y allá, enseñanza, doctrina, reprende, corrige, instruye en justicia. ¿Para qué? Para que seamos arrebatados. Ese es el propósito que quiere el Señor con nosotros. Es propósito, yo te cajo a ti que allá y la Willy, quiero que seas perfecto. Entonces la calvi y la Willy, papito, y coge y lo pasa a estudiar, junte cajo a ti que la calvi, ¿qué quieres que yo hable entonces? Y aquí le predica y un apóstol Sergio Enrique, la 2 de Timoteo, y la saca mantillal y allá buena obra, la buena obra, Señor, buena obra. Vamos a ser equipados para la buena obra. Cuando talon litas nada te cajo al tique, cash un Che, pastor, lita tita das nada te cajo al tique, y la yalbon, I want pastor, pastor Vinceville, vamos a la yalbon li allá te pastore, Juanito sí, algo grande tiene para ti el Señor. Amén. Imagina ahorita. Y tal ya un pastor, un de visita y un pastor y cana va. Luntas ta ahí está manti pantalla esta escuelita. Te allá te escuela te y pastor recibir te pastor pisi pastor de visita o ahí pas cumpleaños o pisi ni viene pastor lunta y a pastor ta ahí estas nada te ahorita van ahí niños. Entonces tal un pastor y la yalbon Juanito, Mao, y justo la primera silla, pero está a frente yo, y el Señor me pone un hombre, sí, y pues las pas levantar a hermano tique Mao sí, vina vir hatis chi la yalbon, Juan la calvé, pero un tutayone. Algo grande tiene el Señor para ti. Amén. Pues algo grande tiene el Señor para nosotros. Y les comparto. Y acá lo es ahorita. Y la Will, hermano Tac, hermano Tic. Algo grande tiene el Señor para con ustedes. Algo grande tiene el Señor para con nosotros. No se va a quedar así. Si hay alguna preocupación, hay algún ahorita chamel, hay algún que mashukunish, cajual mashukunish, algo grande y espasa te cajual tique. Amén. Algo grande, mana, pero la yal, algo grande viene para nosotros. Porque somos sus hijos.
Y Él no se queda con nada. Dice la Biblia, de la Biblia, aún con un vaso con agua le diste a mis hijos, será recompensado. Mala yalta Juan, mala yalta hermano Juan, la yalta Biblia. Entonces está de buena obra, y aquí el tic, está Juan 6:29. Y respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creas en Él que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Cree. Algo grande viene para con nosotros. Amén. Cree que lo que Él ha enviado misericordia, Él ha enviado su amor, Él ha enviado lo que el Señor nos está enviando, lo recibamos, porque es de papá, es de Él. Ayú, si te haya ir a Will, siervo, ir a Will, hermano, agún y todo, amén, porque cajo aticla yac. Pero si te mojones, ir a Will, hermano, echa todo, puto un lapicero, echa hermano, echa, bueno. Jate yal, la yal, jate hermano Juan, pero la yal te cajo al tique. Cree. Y tremendo, porque la Kil está Hechos 16:31. Ay, Señor, Hechos 16:31. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y vin allá. Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Cree, la buena obra, creer en el Señor. Filipenses, ya subió el hermano, Padre Santo, no, aquí no hay tiempo. Filipenses, y quiero llegar a una porción de la Biblia. Papito lindo, ¿por qué eres así, pues, tu angelito? 1:5-6. Ahí está. Por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido, en el 6, estando convencido precisamente en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El que comienza la buena obra, la va a perfeccionar. Amén. Cree en el Señor. La buena obra, cree en el Señor y serás perfeccionado. No lo digo yo. La buena obra el Señor la empezó, Él la va a terminar. Amén. Entonces, dice un ejemplo de ello es la alabanza. La alabanza el Señor va a ir perfeccionando y lo fue perfeccionando. Vimos cómo el Señor cómo comenzó a trabajar y viste ya el tatecajo al tique desde el principio hasta tal te pastor tique vaya siervo tique y santo Dios hasta algún momento la yal mayuquis alabanza hermano vi porque mayuquis director mayuquis batería hay porque hay te panchito. Pero te cajo al ti que la perfeccionará y a vas a enviar a te cajo a nuestro pastor Víctor, la yal y la Will, Juanito, sube. Padre Santo, más nada, no sé cantar, más nada, hermano, más nada, sube. Padre bendito, y comencé a trabajar llorando y hermanos, Mashu un hermano, Mashu. Pero cajo al la yal
así como te llamaron, te irá perfeccionando. Si el Señor te llamó, te irá perfeccionando. No te vas a quedar aquí. El Señor te llamó, te va a seguir elevando. ¿Que va a caer? Sí, va a caer. ¿Que va a doler? Sí, va a doler. Es bueno, porque Dios no se queda con nada. Dios es tan precioso que te va a seguir sustentando. Y dice en la Biblia, Mateo 21:6. Mateo 21:6. Entonces fueron los discípulos diciendo tal como Jesús había mandado. Esto perdón, estoy mal, perdón. En 2 de Corintios 12 al 9. 2 de Corintios 12 al 9. Y Pablo le dijo al Señor, y él me ha dicho: basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, muy justamente me alegraré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo morare en mí. Bástate de mi gracia, porque en tu debilidad yo voy a perfeccionar. En pocas palabras, humíllate. Amén. Porque mi poder, cuando ya estés humillado, cuando ya estés así, ahí entra el Señor. Bástate de mi gracia. La gracia del Señor. No estemos así, porque así no lo quiere el Señor. Con pecho arriba, no. Estemos así, papito. Aquí estoy. Perfeccióname. Y la gracia del Señor vendrá sobre nosotros. Amén. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Vamos a orar. Cajualtic y a Cametic. Ate gracia de Cajualtique. La buena obra, la gracia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti, Señor, nos presentamos con un corazón agradecido, papito. Que la buena obra, Señor, tú has comenzado, papá, tú la terminarás, mi Señor bendito. Solo delante de ti, Señor, venimos diciéndote que nos humillamos para que la gracia, papá, venga y nos perfecciones. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, oh Jehová, mas tu santo nombre es glorificado, exaltado por los siglos de los siglos, y la gloria es tuya. En el nombre de Jesús, por favor, papito, bendice a tu pueblo, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, papito lindo. Y aquellos, papá, que están en una enfermedad, por favor, pon tu mano gloriosa y sánalos. Sánalos en el nombre de Jesús. Sánalos, papito, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor amado. Amén. Amén y amén. Ofrezquémosle fuertes palmas al Rey.